Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el webinar sobre fundamentos en la gestión de proyectos y carteras, también conocido como PPM, con la herramienta SmartSheet, ¿no? Me presento, voy a dar el webinar yo mismo, Rafael Lorente, parte del equipo de implementación de Uniendo Nodos, y un poquito el esquemita de qué vamos a tratar hoy, ¿no? Recordaros que para los próximos webinars, pues podéis acceder a nuestra web, en la sección de formación en Webinars SmartSheet, y deciros que, bueno, el siguiente va a ser sobre WordCamps, que va a ir un poco hilado con este y con el anterior. Y para empezar, pues bueno, os propongo una pequeña historia. Vamos a suponer que nuestro barco viene a ser nuestra cartera de proyectos y que cada vela es un proyecto, ¿no? Entonces, los que sepáis de barcos, pues sabréis que cuando uno despliega todas las velas, o bien no todas a la vez, sino a destiempo o sin una planificación, una coordinación, pues la maniobrabilidad del barco se puede ir un poco al garete, ¿no? Entonces, un poco para hacer ese paralelismo, pues vamos a ver cómo con un PMO vamos a un poco a solucionar esto, ¿no? Entonces, los problemas que nos podemos encontrar es que la visibilidad es limitada, la comunicación suele ser lenta, o bien que no podemos empezar algo hasta que nos den el ok de este sitio, y bueno, luego veremos cómo automatizamos todo esto, y por supuesto, a raíz de todo lo anterior, la eficiencia se ve comprometida, ¿no? Pero, ¿qué os diría si existe en este caso, SmartSheet, que sería como una especie de brújula que nos ayudase durante la travesía, y entre otras, pues a navegar con seguridad, pues que no se nos pierdan, en tener en todo momento controlados los proyectos, ajustar las velas para que los timings estén bien organizados y aprovechar el viento a favor para pues, que sea mucho más eficiente todo el proceso, tanto de lanzamiento, seguimiento de proyectos, ¿no? Entonces, vamos a ver la gestión de proyectos y carteras con SmartSheet. Lo primero, ¿cuáles son los principales problemas que solemos ver a la hora de gestionar proyectos y carteras? Pues un poco lo que os contaba antes, ¿no? La falta de visibilidad o dónde está esto o aquello, o necesito que tal persona me diga dónde está tal recurso porque no lo encuentro, y claro, si en ese paso previo no puedo seguir avanzando, lo que está ligado directamente con la falta de colaboración y comunicación efectiva. Y, por supuesto, la dificultad para priorizar y gestionar los recursos, porque claro, si ya hemos visto que es una manera muy ineficiente, ¿no? ¿Cuáles son los retos más habituales? Pues la gestión de proyectos, en el sentido de tener meridiano el estado en todo momento y no depender de alguien para ver ese estado. La estandarización y escalado de proyecto, pues puedo tener un proyecto a un nivel, a otro, por roles, incluso no tienen por qué ser proyectos, pueden ser proyectos dentro de departamento, dentro de países, etcétera, ¿no? La visibilidad para la toma de decisiones mediante, bueno, en el caso de SmartSheet, mediante los informes, los dashboards, ¿no? Y la integración y consolidación de datos. Pues un poco lo que decía antes, ¿no? En vez de tener por un lado los países o departamentos o los roles, va a estar todo realmente consolidado e integrado, ¿no? El reto número 1 que os proponemos. No tenemos una estandarización en la gestión de proyectos y la oficina PMO no tiene suficiente impacto. O sea, con la herramienta es todo lo contrario. O sea, se estandariza al máximo la gestión de proyectos y, bueno, la oficina PMO, pues todo lo contrario, va a tener un impacto notable. Reto número 2. Pasamos demasiado tiempo desplegando proyectos y no logramos tener una visión general del estado de estos. Pues sí,
O sea, hay muchas veces que tenemos cientos, miles de proyectos, los lanzamos, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo va cada uno? Porque los hemos lanzado a lo loco, porque eran muchos, y a ver cómo. Pues en Smartsheet vamos a ver cómo vamos a tener una visión general y rápidamente vamos a poder ir viendo el estado de cada uno. Y por último, nos resulta complicado monitorear el progreso, el desempeño de los proyectos en tiempo real y saber si están alineados con los objetivos de la empresa. Que eso es típico del PPM, ¿no? Y vamos, el monitoreo del progreso y el desempeño vamos a ver que es también súper rápido, sencillo y eficiente. Entonces, la solución, pues como ya os imaginaréis, va a ser implantar una solución de gestión de cartera de proyectos en Smartsheet. ¿Y por qué Smartsheet, no? Pues, hombre, es una herramienta que difícilmente puedas combinar, que es súper flexible, súper sencilla cuando aprendes a manejarla, aunque a la vez no por ello no deja de ser muy potente. Y una vez ya la comprendes, la facilidad de uso para los proyectos con mucha rapidez además. La colaboración en contexto, pues vamos a ver cómo la colaboración va a ser bastante rápida y eficaz y lo tenemos todo consolidado bajo una misma plataforma, ¿no? No como a lo mejor muchos de vosotros que a veces usáis Excel más Power BI o X herramientas, que por supuesto Smartsheet puede tener relación con ellas, incluso luego veremos integraciones que hay, pero en principio sí que podemos tener todo bajo el paraguas de Smartsheet, ¿no? Entonces, Smartsheet para PPM, pues un poco por el Strategic Planning, ¿no? Que englobaría el Demand Intake, que luego veremos la hoja en concreto que nosotros solemos llamar Intake, donde se aglutinan todos los proyectos, que algunos también suelen llamar hoja maestra, etcétera, ¿no? Vamos a ver el portfolio prioritization, que sería un poco como los que vamos aceptando o no, están en espera, etcétera, ¿no? El propio lanzamiento y planificación del proyecto. Y una vez ya desplegado, pues su ejecución, el trabajo en sí, ¿no? Cuando trabajamos con el proyecto. Y por último, la fase de, bueno, tanto de portfolio reporting, pues como del reporting del propio proyecto en sí, ¿no? Mediante dashboard, informes, etcétera. Y esto redunda en una escalabilidad global de los procesos y también una mayor autonomía de los equipos. Y un poco lo que os decía en la anterior diapositiva, pues para que veáis que aparte podemos hacer una integración con muchas otras herramientas realmente, que también tuvimos un webinar sobre eso. Entonces, vamos a ver la solución paso por paso en Smartsheet a nivel teórico. Vamos a ver. Lo primero, planificamos el proyecto. Pues podemos utilizar plantillas de Smartsheet para elaborar planes y de primeras no sabemos muy bien, de hecho están bastante bien. O lo podemos, si tenemos ya más nivel, lo podemos hacer nosotros de cero. También podemos mantenernos al tanto de las tareas críticas y las dependencias mediante pues las típicas vistas que tenemos, ¿no? La de cuadrícula, que es la híbrida, que por defecto es la que usamos casi siempre, pero muchos de vosotros os gusta mucho usar el Gantt, por ejemplo. El que no se ve tanto, pero también suele ser muy útil, sobre todo en metodologías ágiles, como suele ser la tarjeta, que también se usa bastante para Kanban. Y luego, pues, asignamos y gestionamos los recursos, ¿no? Una vez tenemos claro que la base. Entonces, podemos utilizar muchos elementos visuales para obtener una visión precisa de la gestión de los recursos. Entonces, por ejemplo, podemos tener la vista de varios símbolos. Pues, oye, si un proyecto está lanzado o no, pues en vez del típico che, pues me pones una estrellita. El estado, pues en vez de en retraso, en proceso finalizado, pues podemos usar los símbolos de semáforo, ¿no? De rojo, verde, etcétera. De importancia podemos dar estrellitas del 1 al 4. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Y también tenemos la visualización de la disponibilidad del equipo, que eso realmente vendría acompañado de la herramienta avanzada de Resource Management, que veremos muy por encima.
Y sobre el apartado de seguimiento y gestión de los costes del proyecto, pues tenemos un cálculo en tiempo real de todas las tareas y los proyectos. Por tanto, tenemos un control del presupuesto desde la creación del mismo hasta que se van desarrollando y finalizando los proyectos. Y tenemos también un control del progreso, pues ya sea por tiempo, por departamento, por responsable, por gastos, incluso podemos crear nuestras propias categorías. Y la parte de reporting, como muchos sabréis, pues el dashboard es la parte, digamos, última de todo el proceso, ¿no? A nivel ya de tomar decisiones, etcétera. Y a la vez tenemos un análisis de datos en tiempo real. O sea, si yo actualizo un dato en una hoja, ya sea en un informe o en un dashboard, quizá con un delay de 2 minutos, pero es en tiempo real, al instante. Esa modificación se verá reflejado en todas las herramientas de reporting, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de tener un control granular sobre los informes y los dashboards por personas y por rol. Es decir, que distintas personas se pueden meter al mismo informe o dashboard y no van a ver necesariamente la misma información, sino, por ejemplo, pues que vean solo los proyectos a los que están asignados o a los que son responsables o solamente sus tareas. Y bueno, pues antes de enseñaros ya lo que sería la demo, deciros pues un poco las herramientas que hemos usado para desarrollar la misma. La de WordCapes no vamos a entrar mucho a detalle porque va a ser literalmente el siguiente webinar, y Dynamic View un poco lo mismo, fue el anterior. Y Resource Management y Control Center, pues no es el foco, pero lo mencionaremos por encima, ¿no? Y pues sin más dilación vamos a ver ya la demo como tal, ¿no? Entonces, lo primero sería un poco, para poneros un poco en contexto a los que a lo mejor quizá lo veis de primeras, pues tenemos el apartado de los workspace o espacios de trabajo, los cuales contienen carpetas en las que pues, podemos establecer una jerarquía. En este caso tenemos el workspace admin y el de proyectos. El admin sería pues el core, ¿no? Pues tenemos tanto plantillas de país, producto, proyecto, para lanzar los proyectos automáticamente con ciertos parámetros. Tenemos la carpeta de intake, que, como decía antes, la hoja maestra, o donde se albergan todos los proyectos una vez entran, ¿no? Y portfolio, que es el resumen de todos los proyectos ya lanzados y su progreso, etcétera. También suele ser habitual tener una carpetita de roles, pues para establecer, oye, pues el jefe de departamento es este, la persona directiva es esta, etcétera, ¿no? Y ya, pues otro workspace de proyectos donde tenemos lanzados, o bien, en este caso, como tenemos dos niveles, que es país por un lado y proyecto por otro, pues tenemos todos los países y proyectos lanzados en esta carpetita. Y luego veremos cómo con Control Center, en vez de tener que lanzarlos uno a uno, podemos lanzarlos múltiples, especialmente útil cuando tenemos cientos o miles, ¿no? Entonces, para hacerlo ya un poquillo más práctico de cara al usuario final, vamos a apoyarnos un poquito en WordCapes también, para que sea también más sencilla la explicación. Si yo me meto en WordCapes y en concreto en este espacio de trabajo, podemos ver aquí cómo tengo distintos roles según la persona. Bueno, en este caso deciros que como estoy logado con la cuenta administradora, digamos, tengo acceso a todos los roles, pero en principio esto está diseñado para que si yo soy un responsable de proyecto, solo vea las cosas del responsable de proyecto y no tenga acceso a todo lo demás, ¿no? En este caso, por iniciar un poco por cómo sería el comienzo de todo el lanzamiento de un proyecto, etcétera, pues por empezar por el principio, el responsable del proyecto tendría su vista de todos los proyectos o países que haya ya lanzados, tendría aquí a mano un formulario para tener que rellenarlo rápidamente y no tener que irse al intake y rellenarlo, que sería un poco lo mismo, luego lo veremos.
Y pues bueno, para hacer un ejemplo práctico, ¿no? Pues vamos a ello. Pues vamos a nombrar nuestro proyecto, vamos a llamarle test, por ejemplo. Como veis, ya se nos despliegan otros campos. El país, en este caso, es obligatorio. Vamos a meter Polonia, por ejemplo. Solicitado por, pues en este caso, me voy a poner a mí mismo. .com. Vale. El responsable, pues yo mismo de nuevo. El tipo de proyecto, pues vamos a decir que es de investigación. El presupuesto nos lo inventamos totalmente. Para el ejemplo, la fecha de inicio, pues un poco lo mismo, pues hoy mismo, y que acabe, suponiendo que fuese muy cortito, pues que acabe para primavera. Y bueno, si tuviésemos que añadir o adjuntar algún archivo, imagen, etcétera, pues aquí lo haríamos, ¿no? Le damos a remitir y pues mientras tanto vamos a ver un poco cómo, bueno, decir que me tendría que haber llegado, me tiene que entrar aquí, ¿vale? Y mientras tanto, la persona que la aprueba finalmente, ¿no? Que sería el director de PMO, que como veis es otra vista distinta, con dashboard distintos, pero lo que nos ocupa ahora sería a nivel de aprobarlo, nos iríamos al dashboard de aprobaciones, suponiendo que todos los roles los hago yo, como veis, y ahora mismo nos debe aparecer. Como veis, el de test acaba de entrar, es nuevo, y aquí vemos un poco por los que tenemos pendientes o incluso los que estuviéramos cancelados. Como veis, estamos aquí usando las Dynamic View también, integrado todo, ¿no? Entonces, en este caso, pues pinchamos en este concreto y podemos aquí, pues, los campitos en gris no los podemos editar, tampoco, la verdad, tampoco conviene que los cambiemos. Y pues para agilizar un poco el proceso de demo, pues vamos a suponer que lo tenemos muy claro y vamos a probarlo directamente, ¿no? No vamos a tocar nada en principio, aunque podríamos hacerlo. Vamos a darle a guardar. Y automáticamente, como veis, ya no los tengo en la entrada, sino que ya va a pasar al estado de despliegue, ¿vale? Entonces voy a aprovechar para explicar un poco cómo sería un poco la parte, mostrando un poco las tripas, hablando en plata. Esta sería la hoja de intake, que sería un poco la hoja donde entran todos los proyectos, ¿no? De hecho, me está pidiendo, como veis, actualizar porque seguramente ya me va a pasar a mostrar efectivamente nuestro test. Ha entrado vía formulario y ya ha sido aprobado. Y una vez ha sido aprobado, ahora Control Center se encargará de lanzarlo automáticamente. Y en breves momentos me pedirá actualizar de nuevo y ya se habrá ticado el proyecto lanzado y tendré una URL de cada hoja fundamental a la hora de hacer el seguimiento del proyecto, ¿no? Y bueno, pues por explicaros un poquito cómo quedaría, se nos lanzaría como veis, nos lanzaría la carpetita del proyecto en cuestión con su nombre, incluso con los prefijos correspondientes, y tendríamos tanto informes como dashboard, como en este caso tenemos estas 4 hojas de seguimiento, ¿no? Y bueno, pues para que veáis un poco también cómo sería ya el seguimiento de los datos pormenorizado. Bueno, en este caso se nos va además a abrir Resource Management, porque en este caso concreto lo tenemos vinculado. Y así de paso, pues os explico que pues tenemos lo que os decía de la disponibilidad temporal de cada persona, ¿no? Pues en este caso, haciendo uso del mapa de calor, que es el caso, podemos ver que Ana pues está un poquillo sobrecargada, ¿no? Demasiados proyectos en este caso tiene 4, pues a lo mejor los demás que no tienen tantos, pues no están tan sobrecargados en rojo. Y lo que sería ya más general, pues de un vistazo rápido podemos establecer, bueno, en este caso la salud va a ser automática en función de las fechas, si se está iniciado o completado. Y bueno, tenemos
las propias fechas en sí, tenemos el porcentaje que podemos establecer con fórmulas. Podemos, si en el supuesto caso de que quisiéramos, por lo que sea, ponernos a otra persona, lo podemos hacer de un clic. Si quisiéramos ver la persona encargada de cierta tarea, también de un clic lo podríamos ver. Establecer si una tarea concreta es un hito o no. Y ya, pues la parte, digamos, más vistosa quizá como resultado final, ¿no? A nivel del dashboard del proyecto, pues este es un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Pues tendríamos el título, en este caso el país o el departamento, etcétera. Las fechas de inicio a fin, quién es el responsable, en qué estado se encuentra, qué porcentaje de completitud llevamos de momento, todas las tareas, qué porcentaje o qué monto están completadas, la salud de las mismas, las tareas que son hitos, por ejemplo. Si hubiese incidencias, pues también un pequeño informe de las mismas y cuáles están altas, cerradas y cuáles son importantes o no tanto. Y la parte de presupuestos, pues también lo podemos ver todo de un vistazo realmente, ¿no? Y el siguiente nivel, que sería ya más de cara a portfolio, ¿no? Que al final cuentas es el resumen de todos los proyectos y que, por cierto, Control Center en este caso también se encarga de linkar automáticamente. Pues vamos a ver un pequeño vistacito. Tenemos todos los proyectos, tenemos un acceso directo al enlace de las hojas más primordiales del mismo, tenemos pues un poco el resumen de todo, ¿no? La salud, el estado, el país, los responsables, qué tipo de proyecto es, las fechas, los porcentajes de completado, las desviaciones, las duraciones, los presupuestos. Realmente son las métricas más comunes, pero en realidad podríamos tener muchas más, ¿no? Y ya de cara a lo que sería el dashboard de portfolio, a nivel general, pues tendríamos pues algo como esto, ¿no? Pues el número total, de los cuales cuántos se encuentran en curso, cuáles han acabado, cuáles están sin iniciar, por ejemplo. Las medias de duraciones previstas, la desviación, un grafiquito en vez de métricas, enlaces importantes a cada uno de los departamentos o países y cuántos hay por cada uno, los presupuestos también de los mismos en distintos gráficos y luego ya pues cada proyecto, cómo va cada proyecto, viéndolo de un simple vistazo, ¿no? Incluso cómo están los responsables de sobrecargados de proyectos. Como veis, pues tenemos muchos indicadores de tomar decisiones y las métricas más primordiales las tenemos. Incluso las que quizá pensáis que no se puedan realizar, pues seguramente se puedan hacer. Y de un vistazo, pues tener pues prácticamente lo más mollar al alcance, ¿no? Incluso podemos tener, pues a nivel ya también de presupuestos, pues una vista también. O sea, como veis, muy rápido, muy flexible la herramienta. O sea, podemos ver de un vistazo múltiples métricas imprescindibles, ¿no? En un mismo dashboard. Incluso uno también de calendario. Si tuviésemos además la herramienta de calendar, pues también tenemos esta fluidez de ver de un vistazo, pues incluso con vista de temporalidad, ¿no? E incluso de resource management si lo tuviésemos configurado como aquí, ¿verdad? Pues un poquito ya por acabar con la historieta, ¿no? Si recordáis el inicio del ejemplo metáfora del barco, pues como veis, ahora disponemos de una brújula o llámalo radar muy poderoso, con el cual pues ya no estamos tan pues como pollo sin cabeza, ¿no? Tenemos todo bien, un mapa bien detallado para ver efectivamente cómo va absolutamente todo como lo he planeado y pues ahora tenemos una tripulación coordinada, ¿no? Que no va a desplegar las velas sin ton ni son o sin saber exactamente si debería o no en ese momento, etcétera, ¿no?
Y mientras tanto, recordaros que el próximo webinar de World Cup será el 25 de febrero. Pues lo dicho. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias.